¿Has sentido alguna vez que el dolor de otro te atraviesa como si fuera tuyo? ¿Has observado a alguien que amas luchar contra la enfermedad y has deseado, en silencio, poder tomar su lugar? ¿Qué ocurre dentro de un corazón cuando el sufrimiento ajeno se convierte en una herida propia? Allí comienza el misterio de la compasión, ese lugar donde el alma parece enfermar al ver sufrir a quien ama. No es solo tristeza o preocupación, es una entrega silenciosa, una cruz compartida. La enfermedad de un ser querido no afecta únicamente su cuerpo. Se extiende como una sombra sobre quienes lo rodean, sobre quienes lo aman, sobre quienes cada noche cierran los ojos, repitiendo una oración que se mezcla con el llanto. Es un sufrimiento que no se grita, pero que se siente en el pecho como un peso constante. La impotencia se vuelve el enemigo invisible. Uno quisiera tener el poder de curar, de detener el tiempo, de borrar el dolor con las manos. Pero en ese vacío donde no hay nada más que fe, nace la oración verdadera. Cuando el alma ama de verdad, sufre, pero ese sufrimiento no destruye, purifica. Nos enseña que el amor no se mide en palabras, sino en la capacidad de permanecer. Permanecer junto al enfermo, junto al que sufre, junto a Dios. Permanecer incluso cuando la esperanza parece debilitarse. Es en ese permanecer donde la misericordia comienza a actuar. Dios no siempre quita la cruz, pero la sostiene contigo. No siempre responde como esperamos, pero nunca deja de estar presente. Cada lágrima derramada por otro tiene un eco en el cielo. Nada se pierde, nada se olvida. A veces creemos que nuestras súplicas no llegan, pero la fe no se mide por la rapidez del milagro, sino por la constancia del amor. Cada vez que pronuncias Señor, sana la enfermedad de quien amo, estás entregando algo de ti. Estás uniéndote al sacrificio silencioso de Cristo, quien también conoció la impotencia del amor frente al dolor. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, no por falta de fe, sino por amor. Porque amar profundamente implica sufrir cuando el otro sufre. Y en esas lágrimas divinas encontramos consuelo. No estamos solos cuando duele. Dios no observa desde lejos. Él camina dentro del dolor. Toca las heridas invisibles, fortalece el alma cansada y transforma la desesperación en una semilla de esperanza. Cuando rezas con el corazón roto, sin palabras, sin certezas, estás más cerca de Dios de lo que imaginas, porque Él no necesita frases perfectas. Le bastan los silencios cargados de amor. Allí, donde el alma se enferma por ver sufrir, comienza su sanación. La fe se vuelve el remedio, la confianza su medicina, y la oración, el suspiro que une la tierra con el cielo. El amor que ora no es débil, es el amor más fuerte, porque se atreve a creer aun cuando todo parece perdido. Cada súplica pronunciada con fe abre una grieta en la oscuridad por donde entra la luz, y esa luz no solo toca a quien está enfermo, también sana a quien ama, porque en el misterio de la misericordia nadie intercede en vano. Cada oración es escuchada, cada lágrima es recogida, cada acto de fe deja una huella eterna en el corazón de Dios. El alma que se enferma por amor termina encontrando en Dios su cura, porque quien ama con fe nunca está solo. Aunque el cuerpo de quien amas sufra, tu fe puede sostenerlo. Aunque la ciencia no tenga respuestas, tu oración tiene poder, porque el amor ofrecido se transforma en un canal de gracia, y en ese intercambio invisible entre el cielo y la tierra, Dios sana más de lo que podemos ver. Cuando sientas que no puedes más, recuerda, Jesús también conoció ese dolor. También amó hasta el extremo. También pidió al Padre por quienes amaba. Él no huyó del sufrimiento, lo abrazó, y en ese abrazo divino convirtió el dolor en redención. Así, cuando el alma se enferma por amor, no se destruye, se transforma, se vuelve un reflejo vivo del amor misericordioso de Cristo, que cura lo que el mundo no puede sanar. El misterio del amor que intercede. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras no bastan, pero aún así tu corazón sigue rezando por alguien? ¿Has experimentado ese impulso de hablar con Dios,
no por ti, sino por otro? Ese acto silencioso, casi invisible, encierra uno de los misterios más profundos del amor, la intercesión. Cuando oras por alguien que amas, te conviertes en un puente entre su debilidad y la misericordia divina. No pides desde el ego, sino desde el amor que se entrega sin esperar recompensa. El amor que intercede no busca protagonismo, no pretende ser visto, se arrodilla en lo oculto, con el alma desnuda, ofreciendo a Dios el dolor ajeno como si fuera propio. Es el mismo amor que movió a María a permanecer al pie de la cruz, cuando todo parecía perdido. Ella no huyó. Su oración no fue de desesperación, sino de entrega. Y en ese silencio que parecía vacío, su fe sostuvo al mundo entero. Así actúa la intercesión, sin ruido, sin aplauso, pero con poder eterno. Cuando intercedes por alguien enfermo, te unes al corazón de Cristo, que no deja de rogar por la humanidad. Es un acto de compasión divina participada. No solo pides por un cuerpo, sino por un alma, por una historia, por un destino. Y cada vez que lo haces, algo en ti también es transformado. La oración intercesora limpia el corazón de la indiferencia y lo llena de amor puro. Dios escucha de un modo especial las oraciones que nacen del sacrificio, aquellas que no dicen dame, sino ayúdalo, aquellas que brotan del cansancio, del llanto, de la ternura que se niega a rendirse. Esa súplica tiene un aroma distinto porque está impregnada del amor que imita a Cristo, y cuando ese amor sube al cielo, no vuelve vacío. Tal vez el milagro no llegue de la forma esperada, pero llega, a veces en forma de fortaleza, otras en forma de paz, otras como una sanación que solo el alma comprende. La intercesión también tiene su misterio. No siempre vemos los frutos, pero el cielo se mueve con cada oración. Quizás no veas sanar al enfermo al instante, pero verás sanar tu propia fe. Verás cómo el miedo se convierte en confianza y cómo la desesperación deja paso a una esperanza más profunda. El amor que intercede no calcula resultados, confía en la voluntad divina. Sabe que Dios responde en su tiempo, de la manera perfecta, incluso cuando no lo entendemos. Jesús nos enseñó ese camino en Getsemaní. No oró solo por sí mismo, oró por todos. En su agonía pensó en cada uno de nosotros. En su oración más dolorosa hubo espacio para el amor más grande. Por eso, cuando oras por otro, estás participando del mismo amor redentor de Cristo. Estás diciendo, sin palabras, Padre, que tu misericordia descienda sobre él, así como descendió sobre mí. El amor que intercede es el que más se parece al de Dios, porque no exige, ofrece, porque transforma el sufrimiento en canal de gracia. Y ese tipo de amor no pasa desapercibido en el cielo. Cada vez que pronuncias una súplica sincera por alguien, el corazón de Jesús se conmueve. No hay oración intercesora que caiga al vacío, porque toda intercesión lleva la firma del amor eterno. En el silencio de tu cuarto, en la oscuridad de una noche de preocupación, cuando pronuncias el nombre de esa persona enferma, recuerda, no estás solo. A tu lado, los ángeles elevan tu voz y María añade su oración a la tuya. El amor que intercede nunca está solo, porque forma parte de la comunión de los santos. Y en esa unión, las almas se tocan, los milagros nacen y la misericordia se derrama. Así, cada vez que intercedes, el cielo se inclina y Dios escucha de una manera distinta. Porque quien ora por otro se vuelve reflejo vivo del amor de Cristo, que dio su vida no por sí mismo, sino por todos. Cuando la ciencia calla, la fe responde. ¿Qué haces cuando los médicos bajan la mirada y el silencio pesa más que las palabras? ¿Qué sucede cuando los resultados no traen esperanza y el mundo parece quedarse sin respuestas? En ese instante, cuando la ciencia calla, es la fe la que comienza a hablar. No con fórmulas ni diagnósticos, sino con una voz que nace en lo más profundo del alma y susurra: confía, porque aún aquí Dios sigue obrando. La ciencia es un don divino, pero tiene límites. Llega hasta donde la materia lo permite, pero no puede tocar el misterio del espíritu,
Hay dolores que ningún instrumento puede medir y esperanzas que ningún pronóstico puede apagar. Allí donde el conocimiento humano termina, se abre el espacio sagrado donde Dios actúa en silencio. Y ese silencio no es vacío, es presencia. Es el lugar donde los milagros comienzan. La fe no niega la ciencia, la eleva. Le recuerda que detrás de cada célula, de cada corazón que late, hay una inteligencia superior, un amor que sostiene todo. Cuando la razón se rinde, la fe se arrodilla, no para aceptar la derrota, sino para abrirse a lo imposible. Porque lo que para el hombre es un final, para Dios puede ser un comienzo. He visto almas quebradas renacer después de perderlo todo. He visto cuerpos que no sanaron, pero corazones que despertaron a una paz que el mundo no puede dar. Eso también es sanación. A veces el milagro no consiste en evitar la cruz, sino en encontrar a Cristo colgado en ella, acompañándote, enseñándote que la esperanza no muere en el dolor, sino que se revela a través de él. Cuando los médicos dicen, no hay nada más que hacer, la fe responde, Dios siempre puede hacer algo más. Quizás no cambie el diagnóstico, pero cambia el alma. Y cuando el alma se abre, la luz entra. Esa luz transforma, restaura, consuela y en ocasiones sana de una manera que ningún tratamiento puede explicar. Hay historias de fe que desarman la lógica, testimonios que demuestran que el poder de Dios no obedece a los límites humanos. La fe es la medicina del alma. Cura el miedo, fortalece la esperanza y renueva el sentido. No siempre elimina el dolor, pero te enseña a mirarlo con ojos nuevos. Cuando aprendes a confiar incluso sin entender, descubres que Dios no te pide explicaciones, sino abandono. No te exige certezas, sino entrega. Y en esa entrega, el alma encuentra reposo. Jesús no prometió un mundo sin sufrimiento, pero sí prometió su presencia dentro de él. Dijo, no temas porque yo estoy contigo. Esa promesa no ha caducado. Cada vez que una madre reza junto a la cama de su hijo, cada vez que un corazón se niega a rendirse, la fe se convierte en el lenguaje del alma frente al silencio de la ciencia. La fe no es ceguera, es visión en la oscuridad, es mirar lo invisible y creer que Dios obra incluso cuando no lo ves. Es entender que la vida no termina en el cuerpo, sino que continúa en un plano que los ojos humanos no alcanzan. Cuando confías, tu alma se eleva por encima del miedo, y la misericordia de Dios encuentra el camino para entrar. Así, cuando la ciencia calla, no significa que todo haya terminado. Es el momento en que la fe toma la palabra, con voz firme y amorosa, recordándote que la última palabra siempre pertenece a Dios, y en su palabra, incluso el dolor puede convertirse en salvación, la oración que atraviesa el tiempo y la distancia. ¿Alguna vez has sentido que tu oración llega a lugares donde tus manos no pueden alcanzar? ¿Has pensado en esa persona que amas, lejos o enferma, y te has preguntado si tus palabras realmente pueden tocar su vida? El amor no conoce fronteras, y cuando se transforma en oración, se vuelve una fuerza que atraviesa el tiempo y la distancia. Lo que decimos con el alma no necesita espacio ni cercanía física. Dios escucha desde lo eterno, y en lo eterno todo se une. Hay momentos en los que no podemos estar junto a quien sufre. Las paredes del hospital, los kilómetros o el destino nos separan. Pero cuando el corazón se eleva hacia el cielo, la distancia deja de tener poder. La oración viaja más rápido que la luz, porque no depende del aire ni del sonido, sino del Espíritu. Y el Espíritu Santo no tiene límites. Cuando pronuncias con fe el nombre de esa persona, el cielo escucha y responde con misericordia. Cada palabra rezada con amor es como un hilo de luz que une dos almas ante el trono de Dios. Ese lazo no se rompe con el espacio ni con el tiempo, porque fue tejido por la fe. Cuando oras por alguien ausente, Dios toma tu súplica y la transforma en consuelo para esa persona, aun cuando ella no lo sepa. Quizás sienta una paz inesperada,
una fuerza que no comprende, una esperanza que renace. Es tu oración llegando, cumpliendo su misión divina. Hay oraciones que viajan más lejos que cualquier palabra humana, porque son impulsadas por el amor verdadero. Esas oraciones no se pierden en el aire, se depositan en el corazón de Dios, y Él las devuelve convertidas en bendición. No necesitas tocar al enfermo para que sienta tu amor. Basta con tocar el cielo con tu fe. Dios se encarga de unir lo que la distancia separa. La oración intercesora tiene un poder que trasciende las leyes del mundo. No hay distancia para el amor que se ofrece en el nombre de Cristo. No hay muro que detenga una plegaria pronunciada desde el alma. Cuando te arrodillas y oras por alguien que está lejos, tu voz se convierte en presencia espiritual. Dios puede estar donde tú no estás, hacer lo que tú no puedes hacer y sanar lo que tú no alcanzas a tocar. Jesús nos enseñó esta verdad cuando sanó al hijo del centurión sin acercarse físicamente. Dijo: «Ve, tu fe lo ha salvado». Y en ese mismo instante el milagro ocurrió. Así actúa el poder de la oración. No necesita proximidad, necesita fe. El mismo Dios que escucha desde los cielos puede obrar en cualquier lugar de la tierra. La distancia humana no limita la cercanía divina. Cuando sientas que la separación te duele, que la impotencia te invade, recuerda, cada oración sincera es un puente que Dios cruza para llevar su misericordia. El alma que ora con fe no conoce fronteras. Tus palabras pueden llegar al enfermo, al perdido, al que ya no puede orar por sí mismo, porque la oración no solo atraviesa el espacio, también atraviesa el tiempo. A veces, incluso prepara bendiciones que se manifestarán años después, en generaciones que aún no existen. Así obra el amor de Dios. Toma una oración pronunciada hoy y la convierte en semilla eterna. La distancia no detiene su poder, el tiempo no apaga su luz. Lo que se reza con fe permanece para siempre. Por eso, aunque tus ojos no vean el resultado, sigue orando. Cada palabra de fe tiene un destino divino, y ese destino, siempre, es el corazón de Dios. El susurro de Jesús en medio del dolor. ¿Has sentido alguna vez que el silencio de Dios duele más que la enfermedad misma? ¿Has buscado respuestas en la oración y solo has encontrado un silencio que parece no decir nada? Ese silencio no es vacío, es la voz de Jesús hablándote de una forma diferente, no con palabras, sino con presencia. Cuando el dolor se vuelve insoportable y las lágrimas parecen no tener fin, Él no grita, susurra. Y ese susurro tiene la fuerza de una eternidad entera. Jesús no siempre llega con ruido ni con milagros inmediatos. A veces llega en la calma después del llanto, en el suspiro que sigue al cansancio, en ese instante en el que el alma se rinde porque ya no puede más. Es ahí donde su voz se hace más clara. No necesitas verlo para saber que está contigo. Basta con cerrar los ojos y reconocer esa paz inexplicable que de pronto te envuelve. Esa paz no viene del mundo. Es el susurro de Cristo en medio del dolor. El mundo enseña a huir del sufrimiento, pero Jesús enseña a entrar en él sin miedo, porque allí, en lo más profundo de la herida, se esconde su amor más puro. No es un amor que elimina el dolor, es un amor que lo transforma. Él no siempre detiene la tormenta, pero entra contigo en medio de ella. No siempre quita la cruz, pero la carga junto a ti. Y cuando lo hace, su voz se convierte en un susurro que sostiene el alma, incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse. El susurro de Jesús no busca convencerte, busca consolarte. Te recuerda que no estás solo, aunque el silencio sea largo, aunque la noche parezca eterna. En ese silencio hay palabras invisibles que el corazón entiende. Estoy contigo, dice Jesús sin hablar. No temas, este dolor no es el final. Su voz no interrumpe el sufrimiento, lo acompaña, lo llena de sentido, lo redime. A veces lo buscamos en los gritos, en los milagros visibles, en los gestos extraordinarios. Pero Él se deja encontrar en lo pequeño,
en una lágrima ofrecida con fe, en una respiración profunda, en la mirada de alguien que te ama y ora por ti. Allí está. No siempre cura el cuerpo, pero siempre toca el alma. Su presencia no es un milagro fugaz, es una compañía constante. Jesús también conoció el silencio del Padre. Lo vivió en Getsemaní, cuando sudó sangre y pidió que el cáliz pasara. No obtuvo una respuesta audible, pero recibió fortaleza. Recibió la certeza de que el amor no se mide por la ausencia del dolor, sino por la fidelidad dentro de él. En ese momento, cuando la soledad parecía completa, el Padre estaba más cerca que nunca. Así también ocurre contigo. El susurro de Jesús no siempre cambia lo que vives, pero cambia la manera en que lo enfrentas. Te enseña a mirar el dolor con los ojos de la fe. Te enseña a entender que las lágrimas no son un signo de debilidad, sino una forma de oración. Cada vez que lloras en su presencia, tu alma habla más fuerte que 1000 palabras. El alma que escucha ese susurro aprende a confiar sin entender. Aprende a decir, Jesús, en ti confío, incluso cuando todo dentro de ella tiembla. Esa es la fe más pura, la que nace del silencio, la que no necesita pruebas, la que solo necesita su voz suave, su promesa eterna. Cuando el ruido del mundo te confunda, cuando el miedo grite en tu interior, busca ese susurro. Está ahí, escondido entre tus latidos. No necesitas verlo, solo creer que te está mirando. Y cuando logres escuchar su voz, sabrás que, aunque el dolor no desaparezca, ya no es el mismo. Porque el susurro de Jesús convierte la herida en encuentro y el sufrimiento en un camino hacia la esperanza. La prueba que transforma el corazón. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios permite que los que más creemos pasemos por las pruebas más duras? ¿Por qué el sufrimiento visita incluso a quienes oran, sirven y confían? La respuesta no siempre se comprende con la mente, pero el alma la siente. Las pruebas no llegan para destruirnos, sino para revelarnos. Son el fuego donde el amor se purifica, donde la fe deja de ser palabra y se convierte en vida. Cuando el dolor toca lo más profundo del corazón, algo se rompe, pero también algo se abre. Lo que parecía ser una pérdida se transforma en una puerta. Dios no busca que vivas una fe cómoda, sino una fe viva. Una fe que no depende de los resultados, sino de la confianza. Porque el amor que no se prueba no crece, y la fe que no se pone a prueba no madura. En medio de la prueba, el alma lucha entre la esperanza y la desesperación. Hay días en los que todo parece oscuro, donde hasta las oraciones se sienten vacías, pero es justo ahí donde Dios trabaja. No en el ruido, sino en lo oculto, no en lo visible, sino en lo profundo. Las pruebas son el taller donde el corazón aprende a amar de otra manera. Un amor que no se basa en recibir, sino en ofrecer. El corazón que sufre, pero confía, se convierte en un testimonio vivo del Evangelio. Cada lágrima derramada por fe se vuelve semilla de conversión. Cada silencio aceptado se transforma en ofrenda. A veces pedimos que Dios cambie la situación, y Él prefiere cambiarnos a nosotros dentro de ella. Porque el milagro más grande no es salir del dolor, sino salir renovado de él. El sufrimiento revela lo que realmente somos. Nos quita la máscara, nos muestra nuestra fragilidad, pero también nos muestra el rostro de Cristo en nuestra propia historia. Quien atraviesa una prueba con fe, aprende a mirar con otros ojos. Aprende a reconocer que incluso las heridas pueden ser instrumentos de gracia, porque lo que parecía un castigo, en realidad era una invitación, una llamada a confiar más, a amar mejor, a rendirse completamente a la voluntad divina. No hay santidad sin prueba, no hay amor verdadero sin sacrificio, no hay fe profunda sin oscuridad. Dios no nos prueba para ver cuánto resistimos, sino para mostrarnos cuánto podemos amar. Él sabe que el oro se purifica en el fuego, y el alma en el dolor. Pero ese fuego no destruye, transforma. Lo que duele hoy, mañana puede convertirse en tu mayor fortaleza. Jesús mismo fue probado en todo.
lloró, temió, sufrió. Pero en cada herida se reveló el amor más puro. La cruz no fue su derrota, fue su consagración. Así también, la cruz que tú llevas puede ser el altar donde tu fe se eleva, no porque el dolor sea bueno, sino porque, cuando se entrega a Dios, deja de ser inútil, se convierte en amor ofrecido. La prueba tiene un propósito: despertar en ti un amor más maduro, más libre, más parecido al de Cristo. Un amor que no se detiene ante la dificultad, sino que la abraza como parte del camino. Cada prueba que soportas con fe escribe una página nueva en tu historia con Dios. Y cuando el fuego se apaga, el alma que permanece ya no es la misma. Es más fuerte, más humilde, más misericordiosa. Si estás viviendo una prueba hoy, no la veas como castigo, sino como llamado. Dios no te ha abandonado. Está forjando en ti un corazón nuevo, un corazón capaz de amar incluso en la oscuridad, de creer sin ver, de confiar sin entender. Ese es el milagro más grande, cuando el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en maestro. Porque solo quien ha pasado por el dolor sabe reconocer la voz de la misericordia que toca lo invisible. ¿Te has detenido a pensar qué ocurre cuando oras la coronilla de la divina misericordia? ¿Qué sucede más allá de tus palabras, más allá de lo que puedes sentir o ver? Lo que parece una simple oración en la tierra se convierte en un movimiento inmenso en el cielo. Cada palabra pronunciada con fe abre un canal entre lo visible y lo invisible, entre la fragilidad humana y la fuerza divina. La misericordia no solo escucha, actúa, y lo hace en dimensiones que tus ojos no alcanzan a comprender. Cuando rezas la coronilla, estás tocando un misterio que va más allá del entendimiento. No estás recitando frases vacías, estás participando en la obra redentora de Cristo. Estás intercediendo por el mundo entero, por los vivos y los muertos, por los que creyeron y por los que aún no saben creer. En ese instante, tu voz se une a la del Hijo de Dios que clama al Padre: «Ten misericordia de nosotros y del mundo entero». Esa súplica no se pierde. Atraviesa el velo que separa lo humano de lo eterno. La misericordia es como una corriente invisible que fluye constantemente desde el corazón de Jesús. No la vemos, pero la sentimos. No la podemos medir, pero transforma realidades. Hay enfermedades que se curan sin explicación, heridas que cierran sin contacto, almas que recuperan la paz sin entender por qué. Eso no es casualidad. Es la acción invisible de la misericordia divina tocando lo que el hombre no puede sanar. El alma que confía en la misericordia se convierte en instrumento de ella. Cada oración dicha con fe es como una semilla que cae en el campo del Espíritu. Tal vez no veas crecer el fruto hoy, pero Dios lo hará florecer en su tiempo, porque todo lo que se ofrece con amor en el nombre de Jesús se vuelve eterno. La misericordia no caduca, no se agota, no se olvida. A veces la respuesta llega en el cuerpo, otras en el alma, y muchas en formas que solo el cielo entiende. La coronilla es mucho más que una devoción. Es un acto de reparación, una ofrenda de amor que toca el corazón mismo de Dios. En cada, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, estás recordando al cielo la entrega de Cristo. Estás diciendo: tu sacrificio no fue en vano, sigue obrando hoy. Y ese reconocimiento abre las puertas del perdón, del consuelo y de la sanación. No se necesita ver para creer que algo ocurre. La fe no exige pruebas, las crea. Cuando oras con fe, el mundo espiritual se mueve. Ángeles acompañan tu voz, almas son liberadas, corazones son tocados, y lo invisible se convierte en la realidad más poderosa. La misericordia actúa en silencio, como la brisa que no se ve, pero cambia el curso de las nubes. Jesús prometió que quien rezara la coronilla con confianza recibiría gracias especiales en la hora de la muerte. No es una promesa simbólica, es real, porque la misericordia de Dios no conoce límites. Puede restaurar lo que fue destruido, iluminar lo que fue perdido y dar sentido a lo que parecía absurdo. No hay dolor, ni pecado,
ni distancia que la detenga. Cada vez que tomas el rosario en tus manos, recuerda que estás tocando algo más grande que tú. Estás participando del misterio que sostiene al universo, y mientras tus labios pronuncian palabras sencillas, el cielo se inclina, el tiempo se detiene, y el amor de Dios toca lo invisible. Cuando oramos juntos, el cielo escucha diferente. ¿Has sentido cómo cambia el ambiente cuando varias personas oran al mismo tiempo? ¿Cómo una simple plegaria se vuelve más profunda cuando se une a la voz de otros corazones? Cuando oramos juntos, algo ocurre en el cielo. Las palabras se mezclan, las almas se unen y la fe se multiplica. No es solo un grupo de voces, es una sinfonía espiritual que resuena en el corazón de Dios. Jesús mismo lo prometió. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. No fue una metáfora, fue una revelación del poder de la oración comunitaria. Cuando una comunidad ora unida, las súplicas se elevan con más fuerza, no porque Dios necesite cantidad, sino porque la unión del amor humano refleja la unidad divina. En esa unión, el Espíritu Santo actúa con intensidad. La oración personal tiene valor infinito, pero la oración compartida tiene una fuerza especial. Es un acto de comunión, un eco de la Iglesia viva que se levanta desde todos los rincones del mundo. Cuando miles de voces rezan la coronilla de la Divina Misericordia al mismo tiempo, el cielo se llena de luz. Es como si una marea de esperanza ascendiera hacia Dios y su misericordia descendiera multiplicada. Cuando te unes en oración por alguien enfermo o por una causa común, no estás solo. Formas parte de un cuerpo espiritual que late con el mismo ritmo, la fe. Esa unión rompe el aislamiento, sana la soledad y despierta el poder del amor que se comparte. Cada voz se convierte en una llama y juntas forman un incendio de gracia que el mal no puede apagar. El cielo escucha diferente cuando oramos juntos porque escucha armonía, escucha unidad, escucha humildad. Y donde hay humildad, la gracia se derrama. Las oraciones colectivas no son una suma de palabras, son un clamor de corazones que confían. En esa comunión, Dios actúa con generosidad. No solo responde a las peticiones, sino que transforma a los que oran. Cuando una familia reza unida, su hogar se convierte en un santuario. Cuando una comunidad se reúne ante la imagen de la Divina Misericordia, el dolor se transforma en esperanza. Cuando miles oran desde diferentes países, sin conocerse, pero con la misma intención, el mundo cambia. Tal vez no lo veas, pero el mal retrocede, las almas se fortalecen y la luz vence a la oscuridad. Cada Padre eterno pronunciado en unión con otros resuena en los cielos con una fuerza incalculable. Dios escucha el amor que une, y en esa unión derrama misericordia sobre quienes más la necesitan. El poder de la oración compartida no está en el número de voces, sino en la pureza con que se pronuncian. Cuando dos o más corazones laten al mismo ritmo de fe, la tierra entera se convierte en altar. Rezar juntos no es solo pedir, es participar del milagro de la comunión. Es sentir que, aunque el mundo parezca dividido, hay algo que aún nos une: la necesidad de misericordia. Cuando oramos juntos, dejamos de ser individuos aislados y nos convertimos en parte viva del cuerpo de Cristo. Así, cuando el cielo escucha esa armonía de almas que claman al unísono, responde de una forma distinta, no solo con milagros visibles, sino con un derramamiento de paz que toca naciones, familias y corazones, porque cuando la humanidad ora como una sola voz, el amor de Dios se manifiesta con poder, la sanación que no esperabas. ¿Alguna vez has pedido un milagro y no ha ocurrido como imaginabas? ¿Has sentido que tus oraciones no fueron escuchadas porque el enfermo no se curó o porque el resultado no fue el que esperabas? A veces, la sanación llega disfrazada. No siempre se manifiesta en el cuerpo. Muchas veces ocurre en el alma, en ese lugar donde las heridas no se ven, pero determinan todo lo que somos. Esa es la sanación que no esperabas, la que no cambia los síntomas, sino el corazón.
Dios no siempre responde con el milagro que pedimos, pero siempre responde con el que necesitamos. La sanación que viene de Él no se limita a lo físico, trasciende lo visible. Puede que la enfermedad continúe, pero el alma se llena de paz. Puede que el dolor siga, pero ya no destruye, porque dentro del sufrimiento nace un nuevo sentido. Dios sana cuando la fe vence al miedo, cuando el corazón aprende a descansar, incluso en medio de la incertidumbre. Hay personas que, sin haber recibido una cura médica, viven con una serenidad que solo puede venir del cielo. Esa serenidad es una gracia. Es un signo de que Dios ha entrado en su interior y ha sanado lo más profundo. La sanación espiritual es invisible, pero es la más duradera. Transforma la manera en que miras la vida, la forma en que amas, la capacidad de perdonar. Cambia lo que no podía cambiarse con remedios, ni con tiempo, ni con fuerza humana. Jesús, durante su vida en la tierra, no solo curó cuerpos, también restauró almas. Le devolvió la vista a los ciegos, pero también la fe a los desesperados. Liberó a los enfermos, pero también al que vivía prisionero de su culpa. Porque la misericordia de Dios no se limita a sanar lo que duele, sino a redimir lo que parecía perdido. Él no vino solo a cerrar heridas, vino a darles sentido. A veces pedimos, Señor, sana su cuerpo, y Dios responde, estoy sanando su alma. No lo vemos, pero ocurre. Quizás el milagro no sea la curación médica, sino la reconciliación con Dios antes del último aliento. Quizás la respuesta no esté en prolongar una vida, sino en prepararla para la eternidad. Y esa sanación, aunque no la esperábamos, es la más completa de todas. El alma que confía en la misericordia nunca muere enferma. Puede que el cuerpo se desgaste, pero el espíritu se renueva cada día. En esa renovación silenciosa, Dios está obrando. Él no desperdicia el sufrimiento, lo transforma en redención, lo convierte en puente hacia la luz. Cada oración, cada lágrima, cada acto de fe durante la enfermedad se convierte en semilla de eternidad. El verdadero milagro no siempre consiste en ver al enfermo levantarse, sino en verlo sonreír con esperanza a pesar del dolor. Es descubrir que el amor de Dios es más fuerte que la muerte, más grande que cualquier diagnóstico, porque quien confía, incluso al borde del abismo, ya ha sido sanado. Esa sanación no esperada es la que Dios ofrece a todos. No exige explicaciones, solo fe. No borra la cruz, pero enseña a cargarla con dignidad y propósito. Y cuando el alma comprende esto, cuando se rinde ante el misterio del amor divino, se produce el milagro más profundo, la paz. Esa paz no se compra ni se fabrica, desciende. Llega cuando aceptas que no necesitas entenderlo todo para seguir confiando. Cuando miras al cielo y dices, Jesús, en ti confío, aunque las lágrimas sigan cayendo. Esa es la sanación que no esperabas, la que llega cuando dejas de luchar contra el dolor y lo conviertes en oración. Donde termina el dolor, comienza el milagro. ¿Alguna vez has sentido que ya no puedes más? ¿Que el dolor es tan grande que la fe parece apagarse y la esperanza se disuelve entre lágrimas? Es en ese punto donde muchos creen que todo termina, pero en realidad es donde todo comienza. Donde el dolor toca su límite, Dios empieza a obrar de una manera que el alma humana apenas puede comprender. El milagro no siempre irrumpe con luz y sonido. Muchas veces se abre paso en silencio, como una aurora que llega después de la noche más larga. El sufrimiento tiene un lenguaje propio. Habla de pérdidas, de renuncias, de amor que se aferra y de fe que resiste. Sin embargo, cada lágrima ofrecida en silencio es una semilla que germina en lo eterno. Ninguna oración pronunciada entre sollozos se pierde. Dios recoge cada una y las convierte en instrumentos de gracia. Por eso, cuando el dolor llega a su fin, lo que permanece no es la herida, sino el milagro. El alma que ha atravesado el fuego del sufrimiento sale transformada. No es la misma que entró. Es más fuerte, más compasiva, más parecida al corazón de Cristo. El milagro comienza cuando decides no rendirte,
cuando el cansancio no te impide seguir confiando. Comienza cuando miras al cielo sin exigir respuestas, solo diciendo: Señor, en tus manos pongo lo que ya no puedo sostener. Ese acto de rendición es una victoria espiritual, porque el milagro no depende del tamaño de tu fe, sino del amor infinito de Dios. Él no necesita mucho para obrar, le basta una chispa de confianza para encender una hoguera de esperanza. Cuando todo parece perdido, la misericordia se abre paso. Ella no llega como un premio, sino como un abrazo. Un abrazo que consuela, que limpia las heridas, que da sentido a lo que antes parecía absurdo. Allí donde el ser humano ve el final, Dios ve la semilla de un nuevo comienzo. La cruz no es un punto final, es el umbral del milagro. Y cada alma que confía en medio del dolor experimenta esa resurrección interior que solo la fe puede provocar. El dolor no es eterno. Ningún sufrimiento dura para siempre. Llega un momento en el que la noche se rinde ante la luz. Y en ese amanecer, el alma descubre que todo lo vivido tenía un propósito. Las lágrimas que un día parecían inútiles se vuelven fuente de consuelo para otros. La herida que dolía sin sentido se convierte en testimonio de esperanza. Porque cuando dejas que Dios toque tu dolor, Él lo transforma en vida. El milagro no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia al que cree. Dios no promete un camino sin cruces, pero promete que ninguna será en vano. Su amor no evita las tempestades, pero convierte cada tormenta en oportunidad para amar más, para confiar más, para entregarse por completo. Cuando el corazón aprende esto, el miedo se desvanece y la paz ocupa su lugar. Donde termina el dolor, comienza el milagro. Es el punto donde el alma deja de resistir y comienza a confiar, donde la oscuridad se convierte en escenario de la luz divina, y entonces todo lo que parecía perdido cobra sentido, porque el amor de Dios no deja nada sin redimir. Cada herida que entregas se vuelve santuario, cada lágrima ofrecida se vuelve oración, y cada fe que resiste se vuelve milagro. Así, cuando el dolor llega a su fin, no hay vacío, hay plenitud, porque lo que parecía muerte se convierte en vida, y lo que parecía silencio se transforma en la voz más clara de Dios. Has sufrido, pero no en vano. Yo he estado contigo en cada paso, y en tu herida he obrado mi milagro.